pedimos que puedas iluminar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos de la fe, para que podamos mirar en tu palabra, tu voluntad para nosotros. Reconocemos que somos flacos, somos débiles, Señor, tus hijos, mientras andamos en este mundo. Pero sabemos también que tú, a través de tu palabra, nos ayudas a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y en esta noche nos encomendamos a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos. Bueno, no sé si todos van a estar conectados, toda la reunión, porque muchas veces somos como los niños en la escuela que nos conectamos, el celular está ahí, pero muchos hacemos otras actividades mientras tanto, pero confiamos en que el Señor nos va a dar el corazón que tenía Daniel, ese espíritu, hermanos, de comprender más, de anhelar más, de desear más saber acerca de la voluntad de Dios. Así que vamos a mirar el libro de Daniel y vamos a mirar, hermanos, el ejemplo de 4 jóvenes que me parece bien interesante para nosotros en este tiempo. Ellos vivieron un tiempo difícil, hermanos. Ellos habían sido llevados cautivos. En el verso 1 del capítulo 1 dice del libro de Daniel: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Es decir, hermanos, en la historia del pueblo de Israel, ellos vivieron momentos difíciles. Ellos fueron llevados cautivos. Como cautivos, hermanos, en otra nación, seguramente no es tan fácil, hermanos, la vida. En esos días, ellos al ser cautivos no tenían libertad como nosotros la tenemos. No tenían derechos humanos. No había una constitución que les ampare. Nosotros tal vez gozamos, hermanos, de muchos privilegios, pero ellos no. Ellos en estado de cautividad eran como esclavos. No tenían ni voz ni voto. Esa era la situación en la cual ellos vivían. Pero no solo eso, sino, hermanos, en el versículo 4, al final, dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, no solo, hermanos, vivían cautivos, sino que les imponían, hermanos, que se les enseñase las letras y aún la lengua de los caldeos. No tenían, hermanos, absolutamente libertad. Qué triste situación, hermanos, la de Daniel, la de Ananías, la de Misael y la de Azarías. 4 jóvenes, como muchos de ustedes, queridos jóvenes. Pero no solo eso, sino más abajo, hermanos, en el verso 8, miramos que el rey había decidido que estos jóvenes tomen su vino y coman su comida, hermanos, la porción de la comida del rey. Es decir, vivían cautivos, debían ser enseñados en la letra y la lengua de los caldeos y debían comer la comida que comían sus cautivadores. Triste condición, hermanos, de ellos. Así que fue una época difícil, hermanos, para los cautivos que fueron llevados a Babilonia. Pero en ese estado, hermanos, triste de situación que ellos vivían, es interesante mirar la historia de estos 4 jóvenes. Ya hemos visto, hermanos, en el verso 7, que se llamaban Daniel, se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Lo interesante también, hermanos, que hasta sus nombres los cambiaron. Su identidad, hermanos, se perdió. Porque a Daniel le llamaron Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Es decir, totalmente su situación, hermanos, era difícil. Pero en esa triste condición,
encontramos el ejemplo de estos 4 jóvenes para ser fieles a su Señor. Qué interesante, hermanos, es eso. La historia de estos 4 jóvenes debe cautivar, hermanos, nuestros corazones, como ejemplo de hombres que aún a pesar de las circunstancias difíciles, decidieron vivir, hermanos, para la gloria y honra de su Señor. Lo primero que encontramos en este libro de Daniel, leeremos, hermanos, en capítulo 9 del libro de Daniel. Noten, hermanos, este pasaje que es precioso en la vida de Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Qué interesante, hermanos, es que en la historia de estos 4 jóvenes, miramos que Daniel estaba mirando atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Jeremías había escrito, hermanos, acerca del cautiverio, y Daniel, ni corto ni perezoso, había encontrado estos libros y él estaba mirando atentamente, es decir, estaba examinando, leyendo, hermanos, lo que un profeta, Jeremías, había escrito acerca del cautiverio que estaban sufriendo los israelitas. Qué bendición es encontrar un joven así, hermanos. Un joven dispuesto a leer lo que la palabra del Señor dice, a averiguar lo que la palabra del Señor dice. Y no solo se queda Daniel con leer al profeta Jeremías. Más atrás vamos a encontrar cómo Daniel, hermanos, se aflige por querer conocer más profundamente los secretos de Dios. En el capítulo 10, por ejemplo, de Daniel, verso 1, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Qué interesante, hermanos. Más atrás, en el capítulo 12, vamos a mirar, hermanos, que Daniel quería saber, hermanos, los planes de Dios para su pueblo. No descansaba, hermanos, Daniel, sino que él se preocupaba por conocer la voluntad de su Dios para su pueblo. A ver, primero leeremos capítulo 9, versículo 20. Después vamos a ir a capítulo 12. Primero, capítulo 9, verso 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cuando Daniel, hermanos, estaba escudriñando el libro de Jeremías acerca del cautiverio, del cual el Señor había hablado a través de Jeremías, Daniel quería saber, hermanos, exactamente cuáles eran los planes para su pueblo. Y Dios, ¿saben qué hizo? Mandó, hermanos, un ángel, al ángel Gabriel, para revelarle los planes de Dios. Qué interesante, hermanos, es eso, porque miramos no solo a un hombre que abre el libro de Jeremías, sino que se interesa, hermanos, en descubrir los planes de Dios. Más atrás, en capítulo 12,
otra vez, hermanos, Daniel se mira que tiene tanto interés, hermanos, en poder comprender lo que Dios tiene para él y para su pueblo. Miren el verso 8, para ir saltando, hermanos. Dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel interesado, hermanos. Daniel preocupado. Daniel queriendo saber. Y por eso pregunta y dice, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Qué bendición, hermanos, encontrar a un joven como Daniel. Encontrar a 4 jóvenes que habían sido, hermanos, instruidos, pero que no se quedaron con eso, sino que Daniel escudriñaba lo que la palabra decía. Daniel se preocupaba para saber los planes de Dios. Qué bendición, hermanos, es eso. En un tiempo, hermanos, difícil de vivir, como en los tiempos en los cuales Daniel estaba viviendo, qué bendición es encontrar a un joven que pueda interesarse por la palabra de Dios. Lo interesante, hermanos, es que este espíritu de Daniel trae resultados en su vida y en la vida de sus 3 amigos, en la vida, hermanos, de Ananías, de Misael y de Azarías. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a mirar, hermanos, el primer resultado de este espíritu de Daniel, que leía la palabra de Dios, que se interesaba por la palabra y la voluntad de Dios. El primer resultado, hermanos, está en el verso 8. Hay una vida, hermanos, consagrada al Señor. Noten, hermanos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Resultado, hermanos, primero es que Daniel, hermanos, tiene una vida que se consagra al Señor. Y lo mismo pasa, hermanos, con sus 3 amigos. Más atrás, hermanos, en el verso 11, dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Ven, hermanos, estaban incluidos los 3 jóvenes. No solo estaba Daniel, estaban Ananías, Misael y Azarías, los 4 jóvenes viviendo en tiempos difíciles. Ellos, hermanos, habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Primer resultado de la lectura de la palabra de Dios, primer resultado de interesarse por las cosas de Dios y su voluntad, hay una vida consagrada en estos 4 jóvenes. Qué bendición, hermanos. Es en que en tiempos tan difíciles que vivimos, haya jóvenes que decidan consagrarse al Señor. Pero luego también, hermanos, encontramos otra cosa. Más atrás, en capítulo 6, hermanos, no solo encontramos una vida que se consagra, encontramos una vida, hermanos, de oración. Noten verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, hermanos, encontramos a un Daniel viviendo en tiempos difíciles. Encontramos a un Daniel y a sus amigos buscando la voluntad de Dios. Encontramos a Daniel y sus amigos con una vida consagrada. Y aquí encontramos a Daniel y a sus amigos en una vida de oración.
Esto es lo que caracterizaba, hermanos, a los tres. Noten más adelante, hermanos, capítulo 3 del libro de Daniel. Aquí hay un sueño, el sueño de Nabucodonosor. Quería saber el significado. Nadie podía revelar el significado, ni sabían nadie el sueño que él había tenido. El rey quería que el sueño y el significado sean revelados, pero nadie podía. Llegó al oído de Daniel este problema. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Noten verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no, perdón, hermanos. Más adelante, perdón, capítulo 2 de Daniel, no es capítulo, es capítulo 2, verso 17. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Él compartió esta preocupación del sueño de Nabucodonosor. Nadie podía revelar, pero ellos sabían a quién acudir. Y ellos acudieron en oración, hermanos. Entonces, no solo era Daniel orando, eran sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, postrándose en oración para que aquel que conoce todas las cosas pueda revelarles el sueño que Nabucodonosor había tenido y su significado. Qué bendición, hermanos, que en tiempos difíciles hemos encontrado en Daniel a hombres que buscan la palabra de Dios, escudriñar, saber de la voluntad de Dios, a hombres que consagran sus vidas al Señor y a hombres que tienen una vida de oración. No hay, hermanos, otra arma más poderosa que la oración en la vida del creyente. A veces nosotros pensamos que simplemente es una repetición de ciertas cosas. No, hermanos, es una comunicación directa con el soberano, con el creador del universo, con aquel que gobierna todas las cosas. Este privilegio tenemos como creyentes. ¿Y cuántas veces desperdiciamos, hermanos, nosotros cuando podemos acudir al Señor para que Él pueda obrar a favor de nosotros? En el libro de los Salmos dice un versículo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dice en Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios gobernará vuestros corazones, guardará vuestros corazones. Qué bendición para nosotros, hermanos, los hombres, tener este privilegio de acercarnos al mismo trono de la gracia. Qué privilegio para nosotros. Recuerden que antes el sumo sacerdote una sola vez al año podía entrar al lugar santísimo. Una sola vez al año, un solo hombre. Los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo o hasta el patio, pero jamás podían entrar al lugar santísimo. Los gentiles, nosotros, peor, hermanos. Pero ahora nosotros tenemos ese privilegio de poder acercarnos al trono de la gracia. Dice Hebreos 4, y vamos a leer ese versículo, porque es tan importante, hermanos, en estos tiempos difíciles, de poder acercarnos, hermanos, al Señor en oración. Capítulo 4 del libro de los Hebreos, verso 14. Es tan importante, hermanos, en nuestras vidas la oración. Necesitamos comunicarnos con nuestro Dios todos los días y a cada momento. De Daniel se dice 3 veces al día se postraba, como siempre solía hacerlo. Qué bendición, hermanos, encontrar a un joven que no solo
lee la palabra de Dios, no solo busca la voluntad de Dios, no solo tiene una vida consagrada, sino tiene una vida de oración. En capítulo 4, verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Daniel, hermanos, y sus amigos vivían en tiempos difíciles, como lo hemos dicho al principio, ellos tenían un recurso, era la oración. Qué bendición, hermanos, para nosotros. A veces no comprendemos el alcance, el valor, hermanos, de la palabra de Dios y la oración. Y muchas veces desperdiciamos, hermanos, esos recursos que Dios nos ha provisto a nosotros en su gracia. Un día estaba leyendo, hermanos, acerca del descubrimiento de la mina de diamantes más grande en el África. Es interesante su descubrimiento. Contaba en esta historia así más o menos. Había una familia bien pobre, extremadamente pobre, que apenas alcanzaban para comer. El padre había decidido vender su terreno, un terreno grande, porque era árido, no podía sembrar nada, y decidió irse a la ciudad. Un día dos americanos estaban caminando por ahí y sintieron sed de agua. Se acercaron a la casa de este hombre pobre. Se sentaron ahí para tomar agua y mientras estaban tomando agua, los niños de este pobre hombre estaban jugando con unas piedritas brillantes. Los hombres americanos agarraron esas piedritas y examinaron y se dieron cuenta que eran diamantes. Les preguntaron, ¿dónde encontraron estas piedritas? Y los niños dijeron, en el río hay harto. Estos dos hombres no dijeron nada, más bien decidieron comprar el terreno que este hombre pobre quería vender. Le pagaron un buen precio. El hombre se fue feliz. Pensó que había hecho un gran negocio. No se dio cuenta que en sus tierras poseía un gran tesoro, la mina más grande de diamantes. Hermanos, nosotros a veces así estamos, hermanos, como este hombre pobre. No nos damos cuenta los recursos que Dios nos ha dado en su palabra y en la oración. Y a veces vivimos como este pobre hombre, sin recursos. Pero Dios nos ha dado todo, hermanos. Qué bendición, hermanos, en Daniel. Encontrar un ejemplo de vida en tiempos difíciles. Pero hay una tercera cosa, hermanos, que quiero ver. Vamos a Daniel otra vez. ¿Qué más encontramos, hermanos, en Daniel? No solo encontramos que ellos buscaban, leían, meditaban en la palabra. No solo tenían una vida, hermanos, consagrada, no solo tenían una vida de oración. Ellos, hermanos, tenían una vida de confianza, hermanos, al Señor. Plena. Qué bendición, hermanos, es encontrar esto. Hombres de fe, hermanos, que en tiempos difíciles no solo leen, no solo oran, sino que confían en aquel en quien han creído. Vamos a leer capítulo 3, ahora sí, hermanos, de Daniel. Y vamos a ver la actitud, hermanos, de estos primero 3 jóvenes. Habíamos visto sus nombres, tal vez se les cambiaron, hermanos, Ananías, Misael y Azarías. En tiempos difíciles, no solo ellos habían
leído la palabra de Dios, no solo habían buscado saber de la voluntad de Dios, no solo habían consagrado sus vidas, no solo habían orado, sino, hermanos, ellos confiaban plenamente en aquel en quien habían creído. Recuerden esta historia, hermanos, del capítulo 3. Dice en la Valera 60, rescatados del horno de fuego. Todos creo que hemos leído de alguna forma, hermanos, esta pequeña historia. El rey había levantado una estatua, había ordenado que todos se postren y adoren a la estatua. Todos al son de la bocina, hermanos, de los instrumentos, todos se postraban. 3 jóvenes no quisieron postrarse. Versículo 14. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué amenaza, hermanos, para estos 3 jóvenes. Ellos sabían que en su fidelidad, hermanos, postrarse ante esta estatua era idolatría. Era dar la espalda, hermanos, al Dios vivo y verdadero en quien ellos habían creído. Así que ellos tienen, hermanos, que expresar esa fe que ellos tenían en ese momento de dificultad. Y no se postran, hermanos. Y aunque Nabucodonosor les amenaza con meterles al horno de fuego, ellos responden en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué confianza, hermanos, en el Señor. Qué confianza. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando hay una vida de lectura de las Escrituras, una vida consagrada, una vida de oración. Hay una confianza plena en los momentos difíciles, en el Dios vivo y verdadero. Nuestro Dios es real, hermanos. A veces pensamos que Dios tiene que ver solo con los asuntos espirituales. No, hermanos. Dios tiene que ver con todo lo que atinge, hermanos, a nuestras vidas como hombres mientras vivamos en este mundo. Él tiene que ver con todo asunto, hermanos, de nuestras vidas. Y aquí encontramos a 3 jóvenes que confían plenamente en su Dios. ¿Y Dios les falla? No, hermanos, no les falla. Versículo: son echados al horno de fuego. Vamos a leer para saltar, hermanos. Verso 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Oh, hermanos, qué bendición para nosotros encontrar jóvenes que confían en su Señor en momentos difíciles, que están dispuestos a enfrentar por su fe aún la muerte. Y Dios, hermanos, responde a esa fe. Ahí está, hermanos, un cuarto semejante al Hijo de los dioses, dice Nabucodonosor.
El Señor ha dicho, hermanos, no te desampararé ni te dejaré. El Señor en Mateo 28 ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, necesitamos confiar en el Señor a cada momento. Cuando le sacan, hermanos, versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, Dios jamás nos va a decepcionar. Cuando nosotros, hermanos, no solo creemos en Él, sino que confiamos, hermanos, en Él. Y en la actitud de Daniel también pasó lo mismo. Leeremos eso más, hermanos, en este libro de Daniel, capítulo 6. Recuerden que aquí los enemigos de Daniel, hermanos, habíanle tendido una trampa. Nadie debía orar, sino solo, hermanos, a Nabucodonosor. Pero Daniel, como solía hacerlo, él oró 3 veces al día. Sus enemigos lo pillaron, oraron, lo denunciaron. Así que el rey tuvo, hermanos, con el dolor de su corazón, echar al foso de los leones a Daniel. No podía romper, hermanos, la ley. ¿Qué pasa con Daniel, hermanos, cuando es echado al foso de los leones? Noten, hermanos, el verso 20. Al día siguiente ya, hermanos, el rey va y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cesó la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Eso es, hermanos, confianza. Y eso es lo que necesitamos como creyentes en tiempos difíciles. A veces me he puesto a pensar estos días, hermanos, que estamos viviendo. En tiempo de paz, los creyentes muchas veces hemos cantado, poderoso es nuestro Dios. Y en 3 idiomas lo hemos hecho, hermanos. Pero en tiempo de guerra, en tiempo, hermanos, de dificultad, parece que ese Dios ha desaparecido. Aquí encontramos a 4 jóvenes que no solo vivieron como nosotros en tiempos difíciles, sino, hermanos, que ellos leían, escudriñaban, investigaban la palabra, que ellos consagraban su vida, que ellos tenían una vida de oración y que ellos vivían una vida de confianza plena en el Señor. Necesitamos eso, hermanos, en estos días. Y estos 4 jóvenes son el ejemplo para nosotros. De ellos, hermanos, en Hebreos 11, como los héroes de la fe, como aquellos, un hermano decía, que están en el paseo de la fama, se ha escrito, hermanos, de estos 4 muchachos que vivieron su fe en tiempos difíciles. Terminando, hermanos, quiero leer Marcos. Marcos, hermanos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Versículo 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo,
dos preguntas a nuestros corazones esta noche, hermanos. ¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y qué interesante es la reacción, hermanos, de los discípulos. Noten el verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que al viento y el mar le obedecen? ¿Quién era, hermanos, ese? A veces es triste, hermanos, para nosotros los creyentes que creemos en el Señor, somos salvos, no dudamos de eso, pero muchas veces no le conocemos, hermanos, a Él. Y por eso, como los apóstoles, a veces nos preguntamos, ¿quién es ese? Era el Señor, hermanos, el soberano, el que gobierna el universo, el creador del universo, estaba ahí. Ellos le seguían, pero no le conocían en profundidad realmente quién era. Y eso es lo que nos hace falta, hermanos, para confiar en Él. Perdón, pero voy a leer un versículo más. En Juan, hermanos, capítulo, a ver si encuentro. San Juan, capítulo 6. Aquí hay dos cosas, hermanos, que Pedro dice y que necesitamos nosotros, hermanos. Muchos se habían vuelto atrás de sus discípulos, hermanos, que le seguían. Verso 66 del capítulo 6 de Juan. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste es encontrar a hombres, hermanos, que abandonan su fe. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y noten el verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Notan, hermanos, en el verso 69, dos cosas. Dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído, hermanos, en Él, pero necesitamos conocerle. Y ahí están los evangelios, hermanos, para conocer a nuestro Señor. Y cuando le conozcamos, vamos a confiar, hermanos, plenamente en Él. Qué bendición, hermanos. Estaba esta semana leyendo, hermanos, el libro de Daniel, investigando algunas cosas, hermanos, en ese gran libro de este profeta. Profecías, hermanos, que abarcan nuestros tiempos y que abarcarán el tiempo futuro, cuando Dios, hermanos, derrame su ira sobre este mundo en 7 años de tribulación y gran tribulación. Estaba investigando y me llamó mucho, hermanos, la atención acerca de la vida de estos 4 jóvenes. Qué bendición encontrar, hermanos, a hombres jóvenes que en tiempos difíciles, una vez más, hermanos, decidan buscar la voluntad de Dios en su palabra. Decidan consagrar su vida en tiempos difíciles. Decidan tener una vida de oración y decidan tener una vida de confianza plena en aquel en quien han creído. Qué bendición, hermanos, para nosotros. ¿Cuántas veces al leer Daniel me he tenido que agachar? Porque al comparar las vidas con mi vida, muchas veces mi vida es un fracaso total. Necesito, hermanos, cada día de estas 4 cosas, como hemos visto en la vida ejemplar de estos 4 jóvenes. Y quiero animarles también, hermanos, a ustedes, a vivir esta misma vida, la vida de estos 4 jóvenes, porque ese es el propósito para nosotros, de Dios, hermanos, mientras vivamos. Que el Señor, hermanos, nos ayude en su gracia, nos esfuerce en su gracia, porque de veras somos tan débiles y flacos. El Señor, hermanos, bendiga su palabra. Padre bendito, le damos gracias en esta noche. Señor, usted ha hablado a los jóvenes, a todos los que estamos en sala, Señor.
ha sido ejemplo estos 3 jóvenes. Señor, y eso llega a nuestros corazones, Padre, para que podamos aprender y a caminar en las cosas de usted, como es digno. Muchas gracias, Señor, porque tú has utilizado corazones. Señor, corazones arrepentidos necesita mi Señor Jesús. Muchas gracias le damos, Padre, en esta noche, por tu palabra. Señor, por nuestro hermano que usted ha hablado a nuestros corazones, mi Señor. Le damos gracias por todo, confiando pedimos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.